Pues estamos, hermanos, en esta serie de, recordemos, viviendo el Evangelio. No estamos llenando nuestra cabeza solamente de información de la carta de Efesios, sino estamos viendo que esa información es necesaria, importante, sumamente importante, para poder vivir de manera que glorifique a Dios en base a Cristo. Recordemos que en este estudio que estamos llevando para vivir el Evangelio, estamos estudiando Efesios, y muchas veces, de diferentes formas, el apóstol Pablo siempre apunta a que todo está en Cristo, todo es gracias a Cristo, todo es debido a Cristo. Así que no podemos vivir el Evangelio separados de un desconocimiento de Cristo, de un desconocimiento del Evangelio. Necesitamos conocerle a Él para vivir en Él, por Él y para Él. Y esta carta de Efesios es una excelente obra inspirada por el Espíritu Santo, un bestseller inspirado por el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a eso, a poder vivir el Evangelio. Recordemos siempre el contexto, Pablo está en la cárcel y está escribiendo no a todo el mundo, sino a los santos y fieles que están en Éfeso. Y esta carta tenía la intención de que fuera circular, que se pudiera recorrer por toda la zona de Asia, la zona de Éfeso, que se pudiera ser repartida por todos los hermanos y boca en boca, ya sea por la carta o por la tradición oral, poderse comunicar lo que la carta decía. Esa es la intención de Pablo al escribir. Y la semana pasada veíamos tres temas importantes enfocados al versículo, capítulo 1, versículo 15 al 17, que está en la pantalla. Y voy a leerle para ustedes, para recordar lo que vimos la semana pasada. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y veíamos la semana pasada que estábamos estudiándolo con tres enfoques o tres temas particulares. Estos tres temas tenían que ver con, uno, la actitud de Pablo de dar gracias y por qué estaba dando gracias, la actitud de Pablo de la oración, y nos quedamos en continuación, o en continuará, eh, del contenido de la oración. Hoy vamos a ver el contenido, el para qué Pablo está orando, qué es lo que Pablo está orando. Entonces teníamos esos tres temas y hoy vamos a avanzar a otro, al contenido exactamente de la oración, de aquello por lo cual Pablo hacía memoria de los hermanos, por lo cual daba gracias a Dios, al Padre, y constantemente estaba orando por ellos esta petición que hoy vamos a analizar un poquito más. Así que miremos el texto y me gustaría que nuestra hermana Silvia, si pudiera hacernos el favor de leer el texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Y vamos a escuchar lo que nuestra hermana Silvia va a leernos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Muy bien. Ese es el texto que vamos a leer el día de hoy. Gracias, hermanita Silvia. Y vamos a hacerlo con tres encabezados o tres preguntas que surgen que podemos hacerle al pasaje. Y estos son los encabezados que vamos a mirar, de estos tres puntos, de estos versículos que leímos. El primero es, ¿qué es lo que pide Pablo en oración? Vamos a ver en sí mismo la petición. Lo segundo es, ¿qué es lo que hará Dios en esta petición? ¿Cuál es su acción? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo que Dios haga en su misericordia? La acción de Dios. Y por último, veremos el resultado de esta acción de Dios en el creyente, en este caso en los creyentes de Éfeso. Vamos a ver la petición, la acción de Dios y el resultado. Todo estamos, hermanos, enfocándolo y centrándolo a un tema grande de donde se desprenden estos, que sería la oración. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, hemos pasado por momentos y baches en nuestras vidas donde sabemos y estamos conscientes de que la oración es importante por un lado, pero por otro lado no somos tan constantes en la oración.
Y si en algún momento tú te has sentido distraído de no saber qué orar, de no saber cómo acercarte a Dios, aquí tenemos un modelo que Pablo nos dice de qué es lo que él oraba de manera constante, si te das cuenta en el texto. Así que Pablo estaba en la cárcel mostrándonos a nosotros, ahora en Jalapa, en sus casas, cómo es que podemos orar a Dios, qué es el contenido de nuestras oraciones, para poder acrecentar nuestra vida de oración y estar en un camino adecuado por el cual debemos andar. Pero quiero que recuerdes una advertencia respecto a este punto de la oración. Mira lo que Jesús nos dice en Mateo 26:41, en su primera parte. Este es el momento de Jesús cuando va al huerto del Getsemaní. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Desde el punto de vista de Jesús, la oración era muy importante y aquello que llamaba a sus discípulos a hacer. Una de las formas sabias de vivir en este mundo, hermanos, caótico, de COVID, de enfermedades, una de las formas sabias de como creyentes andar en este mundo es una constante y ferviente vida de oración. Y es algo que podemos hacer en cualquier momento, incluso estando en la cama del hospital. Y muchas de las cosas que nos han pasado, hermanos, si podemos investigar un poquito, es debido a que no hemos velado adecuadamente y no hemos orado adecuadamente y persistido o perseverado en la oración. Un autor puritano decía que si no perseveras en la oración vas a perseverar en el pecado. Yo creo que eso tiene algo de razón, algo de cierto. Así que Pablo nos muestra una de las formas de cómo debemos velar y orar para no entrar en tentación. ¿Ves? Pablo está orando y Jesús dice, velen y oren para no entrar en tentación. Así que recordemos que Pablo estaba orando constantemente por ellos y estaba pidiendo muchas cosas por sus hermanos. Y la oración siempre debe estar fundada en la verdad de Dios. La oración debe estar impregnada del amor de Dios y la oración debe estar envuelta en santificado sea tu nombre, sea tratado como santo Dios. Entonces, nosotros cuando vamos delante de Dios debemos reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de Él, doblar nuestras rodillas y el llamado de Pablo en estos textos es orar por nuestros hermanos. Señor, mi hermano Gamaliel no me habla, por ejemplo. Te pido que le ayudes a mi hermano. Ayúdame a mí a servirle, ayúdame a buscarle, ayúdame a guiarlo a ti, ayúdame a que los dos podamos caminar en tu reino. Eso es algo de lo que Pablo pudiera estar orando. Señor, te pido por mi hermano David, está en pecado, es un ejemplo, no es otro David. Está en pecado, ayúdame para poder confrontarle, hacerle ver lo necesario de Cristo en nuestras vidas. Ayúdame a que los dos podamos correr a ti como nuestro Salvador y Señor. Ese es el sentido de lo que Pablo está orando, de santificado sea tu nombre, de ese amor sacrificial por sus hermanos. Así que, hermanos, recordemos siempre de ese llamado de Jesús que está ejemplificado aquí con Pablo, de velar y orar. Y en este caso, por nuestros hermanos. No nos cansemos, no nos fatiguemos. Nuestro Dios es soberano y poderoso. Y a su debido tiempo, puede Dios usar esas oraciones para hacer transformaciones en el corazón de nuestros hermanos y en el proceso de nuestro corazón. Así que vayamos a empezar ahora nuestro texto con estos tres encabezados que les decía al principio, de estas tres preguntas, y miremos primeramente la petición de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Miren el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pregunta, hermanos. ¿Alguien puede contestar? La pregunta es, ¿qué es lo que pide Pablo para los creyentes de Éfeso? El texto nos revela y está ahí. Sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación. Así es, espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Pablo está pidiendo espíritu de sabiduría de revelación. Y antes de empezar a abordar este punto, yo quiero que preguntémonos también a quién se está dirigiendo Pablo. En el texto nos dice a quién se está dirigiendo Pablo. Pablo nos dice que se está dirigiendo al Padre. ¿Sí te das cuenta en el texto? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le está pidiendo al Padre.
pero lo está haciendo en virtud del señorío de Cristo, en virtud de que Pablo está sometido al señorío de Cristo, en virtud de que Pablo está en Cristo. Y esto nos recuerda de algo muy importante, hermanos, muy, muy importante respecto a la oración. La oración es un milagro que ha comprado Cristo para sus redimidos. No es algo que toda la gente pueda hacer de la forma correcta y de la forma que en el texto, la Biblia nos dice, sino es algo que Dios ha reservado contestar a aquellos que Cristo ha redimido y que están en Él. Nadie tiene a Dios por Padre en el sentido redentor, nadie tiene a Dios por Padre. Nadie tiene acceso al Padre en el sentido familiar, de tal manera que nos llame hijos. Es solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús que Pablo puede acercarse con tanta naturalidad. Fíjense que ahí Pablo no usa palabras a veces rebuscadas como nosotros de Señor, tú que estás en los cielos y glorioso sea tu nombre, que no está mal, pero miren con qué tanta naturalidad Pablo se acerca en oración al Padre, pero al mismo tiempo con reverencia, hablando de Jesús como el Señor, como nuestro Señor. Hermanos, ese texto nos recuerda entonces del libre acceso que tú y yo tenemos, o que en este caso el que estaba en una cárcel tenía para acercarse con Dios. Aquel que estaba encadenado era más libre, pues podía acudir al trono de Dios y saber que es escuchado por Dios, por su Padre. No sé si ustedes han sentido la experiencia de haber hablado con alguien que tiene dos orejas como estas, pero que en realidad no te escuchó para nada. No sé si alguien te ha pasado con alguien con eso. Quizás a los esposos nos es dado mucho eso, ¿no? Yo lo reconozco. A veces mi esposa dice cosas y me lo he hecho varias veces, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que me dice, oye, necesito que compres tal cosa, ¿no? Yo nada más estoy ahí y se me olvidó que me dijo, pero tengo dos orejas, ¿no? No sé si te ha pasado esa experiencia. Yo sí lo he hecho, sí me ha pasado, pero y la idea es como ese padre de familia en donde su hijo se acerca con él y su hijo le está diciendo, papá, fíjate que me pasas en la escuela, y su papá le dice con el celular en la mano, ajá, continúa, te escucho. Y jugando, ¿no? ¿Está escuchando? No, no está escuchando. No está prestando atención a su hijo. Pero el padre al que Pablo ora sí tenía atención con su hijo. Aquí vemos a uno de sus hijos, Pablo, un pecador profesional, que ha sido comprado por la sangre de Cristo y que ahora desde la cárcel se acerca delante del trono de la majestad de su Padre y es escuchado por Dios. Eso es impresionante, ¿no creen? Tal facilidad y acceso y tal atención que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Así que no olvidemos eso, hermano, mientras oramos por nuestros hermanos o por nuestras peticiones, que cuando oras estás delante de Dios, porque no lo haces en tu capacidad, en tus fuerzas, sino a través del camino allanado de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que ha abierto por su sangre. Recordemos siempre ese privilegio, ese milagro de la oración que solamente tú y yo, o los creyentes, tenemos. Pero ahora miremos la petición en sí misma. Ya nuestra hermana, no me acuerdo qué hermana contestó, nos dijo cuál era la petición de Pablo, que Dios les dé a los de Éfeso, a sus hermanos, a los santos y fieles, espíritu de sabiduría y de revelación. Nota nuevamente que es el Padre a quien está pidiendo, ¿no? Esta petición tiene como objetivo final, conforme al texto, uno en particular. No es la sabiduría en sí misma, no es la revelación en sí misma, sino que estos son caminos y medios para poder conocer a Dios. Ese es el fin de Pablo. Ese es el propósito por el cual está pidiendo esto. No está simplemente pidiendo que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, como si fueran el fin de su oración, sino que el fin de su oración es que para que puedan conocer a Dios. Miremos primero esta parte acerca de conocer a Dios y acerca de que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ayer leía un texto que tiene algo que ver con esta misma expresión que Pablo usa y que el judío tenía en mente también cuando hablaban de espíritu de sabiduría y de revelación. Ven conmigo a Isaías 11:2. Si tienes tu Biblia o estás apuntando, apunta a Isaías 12:2. Y si puedes correr a tu Biblia, ve. De todas formas va a estar en pantalla.
Isaías 12:2, le voy a pedir a Omar que si me puede ayudar a leer este texto que se lo compartí ayer. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso, Omar. En el contexto general, bueno, sí percibe más o menos la misma idea que presenta Efesios y que ahora está diciendo espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor. Es como que algo similar a lo que está diciendo en Efesios, pero estas cualidades en el contexto de Isaías correspondían y eran atribuidas al Mesías, al ungido de Dios. Tú lo puedes ver en el contexto, están hablando de él, de que Dios hará reposar su espíritu sobre su ungido, sobre su Mesías, sobre su Cristo. Nosotros no sabemos quién es ese Mesías, es Cristo Jesús, es Jesús. Así que noten que es en la unión que tenemos con Cristo, por medio de la cual es que Dios puede derramar de su espíritu y de sabiduría y de revelación a los que están en Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios derramó, por así ponerlo, su espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo, y si estamos unidos a Cristo, el aceite también cae hacia nosotros, por gracia. ¿Sí ven esa ilustración? Entonces, por eso es que Pablo está pidiendo eso, porque Cristo es lo que nos ha capacitado para poder pedirle a Dios eso, a darnos espíritu de sabiduría y de revelación. Pero este mismo lenguaje que Pablo estamos viendo aquí en Efesios y que está usado aquí en Isaías, ya Pablo le había mencionado aquí en Efesios 8, 9, Efesios 1, 8 al 9. Y dice así, que hizo sobreabundar para con nosotros, hablando de Dios y de la obra del Cristo, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Y empieza a decir más cosas. Pero es la misma idea. Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia para que podamos conocer un misterio y todo es gracias a la obra de Cristo. Así que hermanos, todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos espirituales, no olvidemos, están contenidas en Cristo Jesús. Él es nuestro centro, Él es nuestro contenedor. Dios ama a Cristo y por lo tanto ama a los que están unidos a Cristo. Dios es santificado en el Hijo, por lo tanto todos los que están en el Hijo son santificados. Dios no abandonará a su Hijo Cristo Jesús y por lo tanto todos los que están en Cristo Jesús no serán abandonados. Nosotros recibimos eso por gracia a través de la obra de Cristo Jesús, incluido esto que estamos viendo en este pasaje de Efesios, de espíritu de sabiduría y de revelación. Preguntémonos qué significa eso de espíritu de sabiduría. La sabiduría es un tema muy importante en las Escrituras. Podemos tomar solamente un versículo en Proverbios 1:7 y dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que Pablo está pidiendo esa clase de sabiduría para los creyentes. Una sabiduría que nos ayuda a conocer la majestad de Dios de tal manera que nos conduzca a temerle a Dios. Esa es la clase de sabiduría que está pidiendo Pablo. Un temor reverente al conocer la excelencia del Señor, un temor que obedece al conocer la dignidad de su amo. Es lo que está pidiendo Pablo para con sus hermanos. Pero no solamente pide eso, sino que también pide espíritu de revelación. La palabra aquí, revelación usada, es la misma que tenemos en nuestra Biblia, en el último libro, como Apocalipsis, Apocalipsus, o esa cosa, en griego. Entonces, lo que significa, como nosotros sabemos, es quitar el velo, mostrar, manifestar. Eso es lo que significa esta palabra. Así que Pablo, vamos a unir estas palabras, estas peticiones, porque el fin de Pablo al pedir esto, como lo decíamos al principio, el fin es conocer a Dios. No es para incrementar la intelectualidad de Dios, que no es malo,
No es para que podamos responder trivias teológicas, que no es malo. No es para ganar debates, que me gusta mucho, y no es malo. No, no es para eso lo que está pidiendo Pablo, sino es para algo mejor. No es solamente saber algo de Dios, sino conocerlo de tal manera como Él es. Sabemos que la idea detrás de conocer a Dios no es algo que se queda meramente en la mente, sino una experiencia relacional basada en la verdad de su persona. Es como Omar y Liliana, conforme va pasando los tiempos, se van conociendo más, pero al mismo tiempo van incrementando en cierta forma más su amor, su relación. Ya sé qué es lo que pasa cuando Lili me mira de esa manera, o ya sé qué es lo que hace mi esposo cuando yo le digo tal cosa. O sea, se van conociendo, hay una relación, no es meramente algo abstracto este conocimiento, sino es algo relacional, íntimo, provechoso, que los conduce incluso al deleite entre ellos. De esa misma calidad y aún más es lo que Pablo está pidiendo a los de Éfeso con Dios. Señor, que te puedan conocer a ti de tal manera, Dios, que puedan ellos enamorarse de ti, que ellos puedan atesorar quién eres tú, que ellos puedan saborear tus atributos, que puedan profundizar en uno de ellos, de esos atributos, que puedan caminar y conocerte a ti, que puedan tener esa comunión estrecha, relacional, íntima, como de pareja, ellos contigo. ¿Y cómo va a pasar eso? A través del espíritu de sabiduría y de revelación. Que te teman a ti, Dios, que te honren a ti, que te traten como tú eres, digno y majestuoso. Señor, que te conozcan a ti, sus atributos, sus promesas, su obra, su gloria, su belleza. Es un constante crecimiento de conocimiento, no solamente intelectual, sino que conduce a una relación afectiva con nuestro Señor. El conocer a Dios implica tener comunión con Él, intimidad con Él, admiración de Él, temor a Él, obediencia a Él. Me encanta cómo mi nueva Biblia de las Américas, dice en este pasaje, en el versículo que estamos leyendo, fíjense cómo lo dice, que les dé espíritu. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok, es que como que se trabó tanto mi internet. Dice que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Porque los de Éfeso ya tienen un conocimiento de Dios, pero que venga uno mejor, o incluso si algo torcido hay del conocimiento de Dios que tenemos, Pablo dice que venga uno mejor, que se ha quitado esa obscuridad de entendimiento del carácter de Dios, para que tú puedas ayudarnos a entender mejor tu ira, mejor tu santidad, mejor tu bondad, mejor tu justicia, y seas tratado de esa misma manera, Dios. Hermanos, esto nos muestra cuál era una de las preocupaciones más importantes que tiene Pablo delante de Dios y que lleva en oración a favor de sus hermanos, que te conozcan a ti. Esa es su petición. Esa es su urgencia. Esa es su actitud de gracias y de recordar a ellos constantemente. Pablo no está diciendo, Señor, ayúdalos porque están enfermos. No está orando eso por eso Pablo, que no es malo. Señor, ayúdales porque ha puesto un negocio, prospérales. No está mal orar por eso, pero Pablo no está pidiendo por eso. Dios, provéeles de una esposa o un esposo. Señor, no permitas que pasen por más injusticias. O provéeles para sus alimentos. Pablo no está orando por eso. Aunque todas estas cosas son lícitas y tienen su momento. Pero lo que Pablo tiene como su enfoque primario y donde se desprenden todas las demás, es que te puedan conocer mejor a ti, Dios. Dales, concédeles un conocimiento más exacto de tu persona, de tu naturaleza. Provéles de tu palabra para que te amen a ti. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Hermanos, como les decía acerca del modelo de la oración, aquí tenemos el modelo, al menos uno de ellos, de cómo debemos orar por nuestros hermanos, de cómo amamos a nuestros hermanos en nuestras oraciones. Señor, yo sé que mi hermano está en enfermedad, pero si esto sirve para que te conozca mejor,
Solamente te pido que ayudes a mi hermano a que pueda soportar, pero que pueda conocerte a ti mejor. Señor, si esta tribulación me ayuda a mí a valorarte mejor, no permitas que acabe esta tribulación hasta que sea formado en ti tu imagen, un conocimiento mejor de ti. Y a veces Dios usará diferentes circunstancias, hermanos, circunstancias de las cuales tú y yo no quisiéramos pasar, o si nos dieran a elegir, no quisiéramos no quisiéramos elegirlas, pero Dios no que las haya causado, sino que Dios puede usar estas circunstancias para que nosotros podamos conocerle más y mejor a Él. Una regla que debemos de tener respecto a esto es que mientras más conocemos a Dios, más le amamos a Dios. Omar no puede decir, o voy a ponerlo yo, no puedo decir que amo más a mi esposa, pero no convivo con ella, por ejemplo. En la medida que convivo con ella, este amor puede ir incrementándose por ella, porque le conocemos más. Mientras más conocemos a Dios, más amamos lo que Él ama, porque le estamos conociendo. Mientras más Liliana y Omar, póngale ellos porque tienen el video prendido, mientras más se vayan conociendo, saben qué es lo que le gusta a Liliana, y entonces Omar hace algo, sabe qué es lo que a Omar detesta, y entonces Liliana trata de evitarlo. Mientras más nos conocemos, mientras más conocemos a Dios, más amamos lo que Él ama y más aborrecemos lo que Él aborrece. Mientras más conocemos a Dios, más somos transformados a su imagen. Así que, hermano, hermana, este es tu deseo para contigo y para con tus hermanos. Esta es tu petición para con tus hermanos, que te conozcan a ti, Señor, que seas tratado como santo. Señor, y voy a decir algo que quizás voy a decir más después, pero es una implicación de esto. Lo que Pablo está queriendo decir es de que no todos tenemos el mismo conocimiento de Dios. Y por lo tanto necesitamos constantemente ser expuestos ante la luz de la palabra de Dios para conocer más a Dios y vivir en consecuencia a ello. Y Pablo está orando por eso, por sus hermanos. Vamos a hacer la siguiente pregunta, conforme al versículo que continúa. Porque Pablo dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y la pregunta número 2, que habíamos planteado en un principio es, ya vimos la petición de Pablo, y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hará Dios o lo que hace Dios? ¿Cómo responderá esa petición? ¿Alguien quisiera responder conforme a esos pasajes que hemos leído? ¿Qué es lo que Dios hará o hace o responderá? ¿O cómo lo hará? ¿Alguien? Alumbrar los dos ojos, ¿no? Del entendimiento, porque eso es lo que le está pidiendo. Exactamente, hermanita. Muchas gracias. Es simple. Ya habíamos dicho que Pablo pide que les dé espíritu de sabiduría de revelación, es algo de lo que Dios hará, pero en este versículo en particular nos dice en cierta forma cómo lo hará. ¿Cómo es que hará nos dará ese espíritu de sabiduría y revelación alumbrando los ojos de nuestro entendimiento? Es lo que respondemos a esta pregunta. Y esta es la acción exclusiva de Dios. El alumbramiento, la iluminación. ¿Qué significa alumbrar los ojos del entendimiento? ¿A qué nos referimos con ese alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? Bueno, Pablo está usando una metáfora, porque no es que nuestro entendimiento tenga ojos y que pueda haber luz. No, está usando una metáfora, una ilustración para dar a entender su punto. Y la idea más o menos es esta. Es como cuando, bueno, a mí me ha pasado porque me desvelo mucho. Estoy aquí en la computadora, está todo absolutamente oscuro allá afuera y conforme va pasando el día, llega a las 5 de la mañana, 5:30, a las 6 de la mañana y voy poco a poco viendo cómo es que todo se empieza a ir aclarando. La idea es esto. Conforme va avanzando el día se va aclarando y esto es lo que Dios hará conforme nos va dando de su espíritu y de sabiduría y de revelación. Va aclarando los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento,
¿Respecto a qué? Respecto a Dios. ¿A quién es Dios? A su carácter, su persona, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que nosotros somos en Él, todo lo que nosotros somos sin Él, de su ley santa, de sus promesas, de su pacto. Eso es lo que va estando en un amanecer constante en nuestras vidas. De esa manera Dios está alumbrando, o a eso se refiere esta parte de alumbrar. Y para hacer una ilustración con una historia en los evangelios, ve conmigo a Marcos 8:22. Marcos 8, capítulo 8, versículo 22. Vamos a traer esta misma idea que estamos teniendo de alumbramiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y vamos a mirar un pasaje que nos habla algo similar de eso. Marcos 8, 22 al 26, a lo cual le voy a pedir a Omar. Omar, si nos puedes leer, porfa, Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Gracias, Omar. Aquí vemos uno de los milagros de Jesús que hace, y en este caso en particular, pareciera que se ve como si fueran dos partes, ¿sí lo notan? Como en dos partes el milagro, pero en realidad es mucho más profundo que eso. Jesús ya había dicho en muchas ocasiones, por ejemplo en Juan, que Él es la luz del mundo, y precisamente cuando en Juan se dice acerca de la luz del mundo, el capítulo que sigue, creo que es el 9 o el 10, Jesús sana a un ciego, como siempre diciendo, miren, esta es una forma ilustrativa de decirles cómo es que yo hago cosas internas, ¿no? Entonces, vemos a Jesús haciendo este milagro con este ciego, y al principio vemos que lo que Jesús hace y lo que acontece es que ahora el ciego puede ver, pero que ve en el versículo 24, ve a los hombres como árboles, lo estoy viendo que están andando. Y detengámonos un momento ahí, porque el milagro de Jesús ya había comenzado. Antes no veía absolutamente nada, pero ahora ve cosas. Y un pastor nos compartía de que este milagro va más allá porque una persona ciega no sabe en ningún sentido cómo es un árbol. No sabe ni siquiera cómo es una persona, cómo luce una persona. Pero este hombre no solamente fue capacitado para poder ver, sino se llenó su mente de información que antes no poseía, de tal manera que hubo fotografías en su mente de que lo que estaba viendo era lo que en su mente ya existía como un árbol o un hombre. Así que, hermanos, cuando él estaba viendo, no solamente es el hecho de estar viendo, sino que Dios estaba produciendo un cambio totalmente de mente, donde está llenando de información aquellas cosas que él no sabía, no conocía, no tenía idea de cómo llamarlas, cómo mencionarlas, porque no veía nada. Entonces, vemos que esta historia continúa donde Jesús le vuelve a hacer algo y le restablece completamente la vista a este ciego, y ahora sí ve claramente a todo. Imagínate entonces el gozo de esta persona y la alegría que siente de en principio, ver algo borroso y decir algo, ya estoy viendo algo. Pero conforme iba pasando en la segunda acción de Jesús, iba aclarándose todo, podía ver mejor, podía reconocer mejor, sabía en su mente, estaban todas las conexiones que antes no poseía, de toda la información, de todas las fotografías del mundo, que él no sabía, no conocía, y cómo nombrarlas, cómo llamarlas. Esto es una mesa. ¿Cómo es que sabes que es una mesa? Porque Jesús ha hecho algo también en mi mente y está aclarando mi mente, y ahora lo que yo veo es lo que ya tengo en la mente.
Entonces todo iba siendo más claro en este hombre, su gozo iba incrementando, su alegría iba incrementando y su admiración hacia Cristo iba incrementando. Y esto es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos. ¿Sí notan ese paralelismo con Efesios? Que está diciendo Pablo acerca de que está pidiendo que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. En la medida que somos expuestos ante Él, nuestro gozo incrementa más, porque vemos más y más cómo Él es. Le conocemos más y más, le atesoramos más y más. El milagro en cada creyente ya está hecho en la cruz del Calvario, pero el ascenso de una mejor entendimiento de Dios va en ascenso y por lo tanto nuestro gozo va en ascenso, porque vamos conociendo más claramente el mundo de Dios y nuestro Dios. Ahora, algo que yo me preguntaba este texto es, ¿a quién se le ha asignado esta obra de iluminar nuestro entendimiento? ¿Alguien? ¿No es el Espíritu Santo? Porque dice que les dé espíritu. Así es, hermana. Bueno, ahí cuando les dé espíritu, obviamente habla de una parte espiritual, no está hablando como del Espíritu Santo, pero sin duda la respuesta de la hermana es de 10, ¿no? Por los siguientes textos. El Espíritu Santo es el ejecutor de Dios para iluminar a las personas. Y vamos a ver algunos textos. Acompáñenme en Juan 14, 25 al 26. Y le voy a pedir ahí a Liliana si nos puede ayudar a leer. Juan 14, 25 al 26. En ese mismo capítulo, bueno, más adelante, le voy a pedir a Gama, si está ahí, o a Gris, si puede leer Juan 15, 26. Y le voy a pedir a Anel o a Ezio, si están. Anel o Ezio. Sí, Ah, sí, perfecto. Vientos, vientos. Juan 16, 12 al 15. Y ok. notemos esto, hermano. Estamos hablando de alumbrar, estamos hablando del entendimiento, estamos hablando de que algo que no conocíamos, o no sabíamos, o no entendíamos, y que se nos está dando. Ahora, estos pasajes que vamos a leer, tengan eso en mente, y tengan en mente la persona a la cual les está apuntando de lo que va a ser. En este caso, el Espíritu Santo. Miremos cómo nos dice Juan 14, 25 al 26. Si nos puedes leer, Liliana. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Es la nueva traducción viviente. Perfecto. Él les enseñará quién, el Espíritu Santo, y les recordará quién, el Espíritu Santo. Significa que está hablando de los discípulos y está hablando del ministerio apostólico para poder recabar todo lo que hoy tenemos como la palabra inspirada de Dios. Aquí lo que tenemos es la obra del Espíritu Santo en enseñarle a los discípulos, apóstoles, todas las cosas y recordarles todo lo que Jesús había dicho. Esto que tenemos aquí es la obra del Espíritu Santo en este texto. Veamos algo más en Juan 15, 26. Le dije a Gama y Gris, ¿no? Gama o Gris. Voy. Dale, dale. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Es la NBI. Bien, entonces. Él dará testimonio o él testificará acerca de mí. Significa que necesitamos que el Espíritu Santo testifique, nos recuerde, proclame de una persona, de Cristo, acerca de Jesús. Ahí vemos la obra del Espíritu Santo. El último texto que nos va a leer Ezio o Anel. Sí, sería yo. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará
porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Gracias, Anel. Ahí tenemos entonces nuevamente lo que Jesús dice, lo que va a hacer el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Significa que sin la intervención del Espíritu Santo vamos a caer en la mentira. Él nos hará saber las cosas, en este caso las por venir, es lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Él me glorificará, dice Jesús acerca del Espíritu Santo, es decir, Él hará que luzca, que los reflectores estén sobre mí, para que la gente me vea a mí. Él les hará saber todo esto, los hará saber. Constantemente vemos esas palabras que leyó, acaba de leer Anel. Así que vemos que una de las obras del Espíritu Santo en el creyente es la de iluminarnos, darnos entendimiento, calentar el corazón con ese entendimiento y señalar el camino por el que debemos andar. Mira lo que estaba diciendo. El Espíritu Santo en el creyente va a iluminar nuestro entendimiento, ese entendimiento va a calentar nuestro corazón, y esas dos cosas el Espíritu Santo va a señalar el camino por la cual entonces debemos andar. Esa es una obra imprescindible. Tú no puedes andar en santidad si no eres alumbrado en tu entendimiento del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, de los preceptos de Dios. ¿Y se acuerdan lo que veíamos en el versículo 14 de Efesios? Vayan conmigo a Efesios, versículo 14. Porque en Efesios capítulo 14, que ya lo hemos visto, nos dice que el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo en ese versículo 14? Las arras. Las arras. ¿Se acuerdan que es lo que habíamos dicho? Nuestra garantía, el anticipo. Exactamente. Entonces vemos entonces que el Espíritu Santo nos ha sellado y que es las arras que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado para que podamos nosotros hoy conocer a Dios y disfrutar de Dios y estar iluminados más y más acerca de Dios y amarle y atesorarle más, con el propósito que solamente es unas arras, un anticipo de lo que tendremos en el cielo. Es decir, hoy gozamos, o ese ciego iba poco a poco viendo más claramente, hoy gozamos de ese gozo de poder conocer más y mejor a Dios, con miras de conocerle más y mejor en la eternidad. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, a ir a un conocimiento mejor de Él, un deleite mejor en Cristo Jesús, una satisfacción mejor en Él. El Espíritu Santo no es para que sepamos cosas del porvenir, no es para que sepamos quién va a ganar la lotería, no es para que sepamos el destino como si fuera una bola de cristal, sino que el Espíritu Santo iluminará lo que Él ha inspirado en sus santas escrituras para que podamos conocer a Dios, el Dios Trino. Se trata entonces de conocerle a Él. Ahora voy a hacer una acotación aquí porque cabe aclarar lo siguiente. Esta iluminación, este alumbramiento no es algo esotérico, mágico, misterioso, con lo cual tú dices, Señor, alumbra el entendimiento de mi corazón. Y después Dios dice, bibidi babidi bu, y pum, me llena de conocimiento y ya. ¡Wow, Dios! ¡Qué glorioso eres! No, esto no funciona así, hermanos. Dios va a iluminar nuestro entendimiento y alumbrar los ojos de nuestro corazón. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? A través de aquellos que le buscan en su palabra de lo que Él es. Al menos nuestro texto está Pablo pidiendo, por ejemplo, en oración, que Dios pueda darles un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo está pidiendo eso, pero de la misma forma, nosotros ahora oramos a Dios eso, pero vamos a las Escrituras a ver qué es lo que el Espíritu Santo ya ha revelado y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender tu persona. No la Biblia solamente, sino tu persona, quién tú eres. Así que esta no es una actividad donde tú te sientas y pones ese típico, así como está en la foto, ¿no? Los dedos y, Señor,
ilumíname, ilumíname, sino es, Señor, sí, ilumíname, alúmbrame, y voy a tu palabra, voy a leer. Señor, no lo entiendo, y estamos excavando como mineros, estamos esforzándonos, pero estamos al mismo tiempo confiando en que Dios nos ayudará no a entender los misterios de la palabra, sino a entender el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién nos salvó? ¿Qué es lo que éramos sin Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús para nosotros? Debemos entonces, hermanos, si no es algo mágico o místico, debemos sumergirnos en el libro de Dios. Tú no vas a poder ser iluminado por Dios si no vas a aquello que Él ya reveló y aquel camino que Él dice en dónde va a mostrar la luz. Tú no vas con Dios y decirle, Señor, ilumíname aquí, sino Dios va a iluminar acá. Acá es donde va a iluminar Dios su palabra. No donde tú quieras o donde tú pienses, sino en su palabra va a iluminarla, va a traer luz. Así que debemos sumergirnos en el libro. El Espíritu Santo va a usar eso, su palabra, ese esfuerzo, va a usar eso para darnos esperanza, gozo, paz, aliento, dirección, revelarnos nuestro pecado, revelarnos su gracia asombrosa, revelarnos la majestad de Cristo Jesús. Es lo que el Espíritu Santo va a usar, lo que está aquí en su palabra. Así que debemos anhelar más y más, hermanos, la palabra de Dios. Pablo, en Colosenses, por ejemplo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16. Los salmistas decían, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la idea es de que esto era algo indispensable y un llamado urgente para cada creyente, de sumergirnos en la palabra de Dios. Esta es la forma como el Espíritu Santo alumbrará nuestras mentes hasta que rebose de gozo y de alegría a través de su palabra, para que esta palabra opere en nuestras vidas de manera eficaz. Así que, hermanos, nosotros ya tenemos la revelación de Dios, ya no hay más revelación de Dios, ya no hay más revelación normativa de Dios. Ya tenemos su palabra especial, su ley, sus mandamientos, su obra, su carácter, su persona, todo lo que Él ha querido develar, revelar. Y lo que hace el Espíritu Santo es ayudar a que nuestros ojos puedan ver estas palabras con algo grandioso y glorioso que nos lleve a glorificar a Cristo Jesús. Pero continuemos en la última pregunta que nos habíamos hecho. Efesios 1:18-19, lo hemos leído, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de lo que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nota todos esos esos conectores, y. Debido a esos la pregunta que nos hacemos en estas partes es, ¿cuál es el resultado de haber sido alumbrados en un mejor entendimiento de Dios? Cuando Pablo está pidiendo esto, ¿cuál es uno de los resultados que va a suceder en el corazón del creyente cuando les dé espíritu de sabiduría y de revelación, cuando son sus ojos alumbrados con la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a resultar? ¿Alguien quisiera dar alguna respuesta? ¿Sería un accionar diferente o una aplicación de nuestra vida diaria de manera diferente? Esto es totalmente cierto, Luz, pero hay que quedarte tantito. Pero conforme al pasaje. Vea el pasaje y conforme al pasaje extrae de ahí la respuesta. ¿Qué es lo que resulta de ese alumbramiento de nuestro entendimiento? ¿Puedes comentar algo, Luz? No, entonces creo que me perdí, perdón. No te preocupes, pero ahí está en el texto. Ahorita que lo cheques ahí. Veamos las riquezas de su gloria. Perdón, hermana Silvia, ¿lo puedes repetir? Ajá. Es conocer cuáles son las riquezas de la gloria de él, de la gloria de su herencia en los santos. Ok, ¿alguien más? Bien, hermana, bien, sí. ¿Alguien más? Y que creo que Marco Para darle gloria y honra a él. Eso es cierto, Anel. Pero tratemos de mirar lo que el texto dice. O sea, eso es cierto.
lo que Luz también lo dijo, pero el texto arroja luz propia respecto a esta pregunta. Ajá. Para conocer también la grandeza de su poder que tiene para con nosotros. Ok, ya tenemos dos, que ahí si ustedes van al texto, eso es lo que dice el texto, si se dan cuenta. Algo más, falta nada más una. Ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Y pues y cómo fue que operó él cuando resucitó a Cristo de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ok, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero forma parte del argumento de Pablo. Pero miren estas tres preguntas, si ustedes consideren cómo las ven. Lo primero en el pasaje nos menciona que ese resultado terminará siendo para saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Si se dan cuenta en el pasaje, eso es lo que dice. Para que sepamos cuál es la esperanza en la cual hemos sido llamados. Eso es importante para los creyentes. Este espíritu de sabiduría y de revelación y este alumbramiento del entendimiento, Pablo menciona al menos tres, y uno de esos es para que podamos entender, hermanos, los de Éfeso, puedan entender cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Lo segundo, es lo que nuestra hermana Silvia también dijo, para saber cuáles son las riquezas de su gloria hacia los santos. Eso también hará el Espíritu Santo, que puedan entender esta parte. Y lo tercero, para saber cuál es la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Todos esos, ¿cómo es que yo llegué a esa conclusión? Por eso sí que en el pasaje dice, déjenme buscarlo para que ustedes también tengan esa parte, donde dice, mi oración es para que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamado, y la extraordinaria grandeza de su poder, y la herencia que tienen con los santos, y todas estas cuestiones que acabamos de mencionar. Ahí están esos, y al menos en la Reina Valera. Entonces, miren algo importante. La buena teología, estas son algunas de las cosas que debe provocar en el creyente. Una buena teología nos ayudará a que seamos iluminados, alumbrados, para al menos estas cosas. Saber la esperanza que hemos sido llamados, conocer las riquezas de la gloria de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Pero estas cosas, hermanos, las veremos la próxima sesión. ¿A qué nos referimos con todos estos? ¿Por qué Pablo dice que esto es glorioso? ¿Y por qué Pablo estaba tan constantemente orando por ellos para que esto sucediera en sus corazones? Y aquello que es importante para los de Éfeso, es importante para ti y para mí. ¿Ok? Entonces, terminamos leyendo todo el pasaje nuevamente. Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder de la operación del poder de su fuerza. Hermanos, hoy lo que el Señor, a través de su palabra, nos ha recordado y señalado es mirar cuál es el contenido de nuestras oraciones para con nuestros hermanos. ¿Qué tanto tú y yo rogamos y suplicamos a Dios para que Dios sea más grande en mi hermano? Como diría Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué tanto estamos orando para que nuestros hermanos en la fe, Dios pueda ser cada vez más grande en ellos y ellos sean cada vez menos y menos y menos? Tenemos que orar por nuestros hermanos en ese sentido. Mira que también lo que vimos hoy es que es un privilegio y una oportunidad de gracia, porque Pablo está orando por algo que ellos no están pidiendo, ni algo que ellos están buscando necesariamente, sino que es una oportunidad de gracia para que oremos unos por otros. Y una de las cosas que podemos hacer hasta este punto es lo que vimos, la oración. La oración es un medio de gracia, hermanos, no solamente para con nosotros, sino para con nuestros hermanos. ¿Puedes mirar, hermano, hermana, en el texto la maravillosa obra del Espíritu Santo? ¿Puedes apreciar un poquito de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros?
de cómo a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que el Espíritu hace y lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando nos platicó la hermana hace tiempo acerca de cuando fueron a la consulta con el hermano David, les dio una rotunda negativa. Lo que el Espíritu Santo en ese momento hizo es recordar lo que ellos ya han leído acerca del carácter de Dios y simplemente ellos dijeron, nos aferramos a nuestro Dios soberano. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, hermanos, recordándonos, apuntándonos a Dios para acudir a Dios, refugiarnos en Dios, humillarnos en Dios y ahí estar en Dios, conocerle mejor. Si no fuera por el Espíritu Santo, estaríamos ciegos, necios, torpes y sin entendimiento espiritual. Así que, hermanos, les animo hoy en la noche, antes de dormir, que tú ores a Dios por mí así. Que tú ores por el hermano David así. Que tú ores por la hermana Silvia así. Por Omar, por Liliana. Que oremos unos por los otros así. Dios, te suplico por Gama, por Gris, para que tú les ayudes a entenderte mejor quién eres tú. De tu amor, de tu gracia, de tu santidad, de tu bondad. Señor, que el entendimiento de quién eres tú crezca cada día más en ellos y los mortifique y los atormente de tal manera que ellos estén postrados ante la majestad gloriosa de tu nombre. Te pido eso por Gama y por Gris. Oremos hoy en la noche, hermanos, unos por otros. Ora por tu esposa, ora por nuestros hermanos en la iglesia, ora por los diáconos, ora por los hermanos, ora por todos nuestros hermanos santos y fieles. Cada uno de ellos, supliquemos a Dios, como Pablo lo estaba haciendo, con gozo, con gratitud y con perseverancia. Pero de la misma forma, aquello que es bueno para ellos, es bueno para ti y para mí. Esa petición de Dios, ayúdanos a conocerte mejor, eso es bueno también para ti. El Salmo 119, 18, que yo siempre lo tengo en la mente, o muchas veces viene a mi mente, Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No te conformes, amado hermano. Ve por más de Dios. Tenemos las arras del Espíritu Santo, que es el anticipo para poder tener un disfrute mejor y mayor de Dios aquí en la tierra. Corre a más de Dios, no solo a saber de Él en tu entendimiento, sino pasar tiempos con Él a solas, conociéndole, atesorándole, valorándole más para poder caminar en este camino que Él nos ha colocado en este mundo. Abre mis ojos, Dios, ábrelos tú. Cada vez que me acerco a tu palabra, déjame ver lo miserable de mi vida, lo necesitado que estoy de ti. Déjame ver lo glorioso que es Cristo, mi Señor y Salvador. Abre mis ojos, Dios, abre los ojos de mis hermanos y que podamos conocerte más y más y más. Se trata, hermanos, entonces, de Dios. Y de ahí brotan todas las demás cosas. Es a través del conocimiento mejor de Dios que tú puedes amar mejor a tu esposa. Es a través del conocimiento mejor a quién tienes por Dios que tú puedes vivir en el trabajo en el que tú tienes. Es a través de un conocimiento mejor de Dios que tú puedes evitar pecados por los cuales estás siendo seducido. Es a través de un mejor conocimiento de Dios que entonces tú puedes mortificar tus pecados. Y así podemos avanzar con muchas aplicaciones más, hermanos. Por eso es que Pablo está pidiendo, Señor, que te conozcan más a ti. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, porque siempre es centrada en ti, Dios. Perdónanos, Señor, cuando nuestra mente se desvía, Señor, incluso leyendo tu palabra. Y ayúdanos, Dios, para poder mirar con asombro y con atesoramiento, Señor, las verdades que están aquí contenidas en tu palabra y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Dios. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti mejor, Dios, para amarte a ti mejor, Dios, para valorarte a ti mejor, Dios, para poder atesorarte, Señor, de maneras correctas debido a quien tú eres, Dios. Señor, sin tu intervención estamos abandonados a nuestra torpeza y ceguera, Dios. Pero ayúdanos con tu Espíritu Santo
a que en la medida que nos acercamos a tu palabra, tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas iluminar tu escritura y puedas transformarnos viéndote cara a cara a través de tu palabra, Dios. No permitas, Señor, que tu nombre sea tratado en nuestras vidas como no santo, Dios. Ayúdanos a tratarte como santos, ayúdanos a asombrarnos de tu grandeza, Señor, en la medida que estamos iluminados y asombrados de la realidad de tu palabra, Dios. Ayuda a mis hermanos, Dios. Ayúdame a mí, Dios, para que puedas ser tú, Señor, aquello que más deseamos, el conocerte a ti, el saborearte a ti, el valorarte a ti, el atesorarte a ti, Dios, porque tú eres precioso, Dios. Tú eres hermoso. Tú eres digno de todo lo que somos, Dios. Oh Dios, qué bueno has sido con cada uno de nosotros, que no nos has tratado conforme a nuestros pecados, sino que en tu misericordia la has extendido y tu paciencia ha sido tan amplia, Dios, que hoy estamos aquí para darte gracias por esa paciencia, Dios. Gracias, buen Dios. Ayúdanos a conocerte más, a estar más tiempo contigo, Dios. Lo suplico todo esto en el nombre de Jesús. Amén.